Yo sé que yo necesito orar, necesitamos ir a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la habilidad de venir ante ti y orar y agradecerte por lo grande que tú eres. Padre, nos sentimos tan agradecidos por la resurrección. Nos sentimos tan agradecidos por lo que Jesús hace en nuestra vida. Y rogamos tu presencia en eso. Padre, rogamos que en este mundo que está sufriendo tanto, que está en tanto intranquilidad, que está con tanto inseguridad, nosotros podemos verte a ti. Ayúdanos a poner nuestra esperanza no en las cosas que podemos hacer nosotros, no en las cosas que sabemos, no en las cosas que nos dicen, pero que nuestra confianza sea puesto en ti. Hoy hay millones de personas alrededor del mundo que están celebrando la resurrección de Jesús. Especialmente en este año donde muerte y la idea de nuestra propia mortalidad está muy en la mente de todos. Pero como discípulos de Jesús, nosotros no observamos la resurrección solamente un día al año. La verdad es que nosotros celebramos la resurrección todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Y quiero que vayan conmigo a sus Biblias. Si pueden abrir su Biblia a Efesios capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Sabe? Vemos en esa escritura que antes de conocer a Cristo, antes de ser un discípulo de Jesús, nosotros vivimos muertos en pecado. Nosotros vivimos impulsados por nuestros deseos carnales. Nosotros vivimos alejados de Dios y impulsados por nuestros deseos carnales. Pero Dios no desea que eso sea nuestra vida. En versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Y por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las que pongamos en práctica. ¿Sabes? Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncidados, por aquellos que se llaman la circuncisión, la cual se hace el cuerpo humano. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Sabes? Es por la cruz, es por la resurrección que tú y yo
tenemos la habilidad de acercarnos a Dios. Dios nos rescató en el momento que estamos unidos en el pecado. Y debemos pensar que es una gran oportunidad que tenemos de conocer a Cristo. Porque en el momento donde más bajo estamos, cuando menos esperanza teníamos, cuando más oscura se miraba la situación, Dios, que es rico en misericordia, por su amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Entonces, lo increíble no es que Cristo se resucitó, eso es increíble, pero lo increíble es que Dios hizo que Él resucitara para que tú y yo podríamos resucitar también. ¿Sabes? David dice en el Salmo 32, Salmo 32, comenzando en el versículo 1, dichoso aquel a quien se le perdonen sus transgresiones, a quien se le borren sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumidos por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invoquen en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que dominar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Hermano, yo no sé tú, pero esas últimas semanas han servido mucho para yo poder conocerme más. Yo he visto áreas no tan animantes en mi carácter por el estrés y el corre de todos los días no sentir que sé lo que estoy haciendo. Y personalmente yo entiendo lo que dice David. La angustia le hacía sentir ya de muerte. Pero yo estoy muy agradecido por el perdón de Dios. Porque yo sé en esos días donde yo me he sentido frustrado, yo sé que he sido corto con Wendy y con Angie, posiblemente con alguno de ustedes, porque dejo que la frustración, y ese es pecado. Pero hay dicha en recibir el perdón del pecado. Pero mientras él no fue abierto con su vida, él sentía que la muerte se acababa con él. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros sabemos lo que hay en el corazón y sabemos que hay cosas que hay que cambiar. Sabemos que hay áreas que no están bien, pero no somos tan abiertos. No estamos tan dispuestos a compartir esas cosas con otra persona. Ni siquiera con Dios lo abarcamos. Y debemos entender
que mientras guardamos esas cosas, mientras tratamos de guardar apariencias, nos dejamos que el pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, se pudra y se acaba con nosotros. Es impresionante cuánto hacemos para que la gente no sepa que somos pecadores, sabiendo que todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que cuando hay apertura en nuestra vida, cuando somos abiertos, cuando confesamos nuestros pecados, dice, por eso los fieles te invoquen en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. La Biblia dice, si tú y yo estamos dispuestos a ser abiertos con nuestra vida, si estamos dispuestos a vivir rectamente, pase lo que pase, COVID-19, lo que sea, todo lo que pasa en el mundo, Dios nos va a proteger. Inclusive si nos moramos, Dios nos protege el alma. Me encanta el versículo 8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Sabes, mucho del pecado que yo he visto en mí en esas últimas semanas se reta con esa escritura. Porque David está agradeciéndole a Dios por instruirlo y mostrar, está compartiendo que Dios dice, yo te voy a instruir y yo te voy a mostrar el camino que debes seguir. Y yo veo que muchas veces yo estoy dispuesto a instruir y mostrar personas si aprenden rápido. Pero si no aprenden rápido, se me acaba la paciencia. Y dejo que el estrés me llega. Y pienso en la relación que David tenía con Dios y las transgresiones que David estaba confesando y las situaciones que él había pasado con Dios. Y siento que en ese momento él entendía no solamente la habilidad de Dios de enseñarlo a través de su palabra, entendió la paciencia de Dios de enseñarle. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cuánto nos estamos siendo instruidos por Dios en ese tiempo? ¿Estamos dejando que la palabra de Dios nos influye y nos influencia? ¿O estamos dejando que los medios sociales, la televisión, las noticias, ese sea lo que nos está influenciando más que la palabra de Dios? La Biblia dice que no debemos ser como el caballo, como el mulo, que tienen que ser arrastrados. Mi deseo es que nadie me tenga que arrastrar hacia las cosas que a Dios le agrada. Pero veo que muchas veces esa es mi actitud. Hasta que estoy esquinado, hasta que no tengo otra opción, no busco a Dios. Pero hay gozo cuando estamos rectos. Y tenía muchas ganas de cantar con ustedes. Lamento mucho que el sonido no estaba funcionando. Hermanos, oren por mí. Estoy aprendiendo nuevas cosas en la tecnología cada semana. Cada lunes empiezo con una lista de cosas que quiero mejorar y paso toda la semana tratando de buscar soluciones. Yo tenía unas ganas de cantar con ustedes hoy y estoy orando que resolvemos esa forma en español. Pero me encanta lo que dice en versículo 11. Dice, alégrense ustedes los justos. Regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Entonces, hoy quizás no pudimos cantar en nuestro servicio, pero te animo que en tu casa, con tu familia, antes de dormirte, cantes
gozoso, regocijando a Dios. ¿Por qué debemos cantar? Mira lo que dice en Hechos capítulo 3. David tenía un tiempo donde él tenía que enfrentar las situaciones menos agradables de su vida. Pero se arrepintió y tomó responsabilidad de las cosas que había hecho. Y Dios lo bendijo. Y lo mismo está disponible para ti, para mí. En Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice, mataron al autor de la vida. Eso en sí, hermanos, es el mensaje central del evangelio. Mataron al autor de la vida. Mataron a Jesús. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esa fe que tiene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, versículo 17, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Si estás tomando notas y quizás eres de los que subrayan tu Biblia, ese versículo es excelente para subrayar. Versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvense a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. ¿Sabes? Muchas veces necesitamos ese tipo de ánimo. Dice, mira, hermanos, entiéndelo. Nosotros pedimos paz en nuestra vida. Pedimos que las cosas se arreglen. Pedimos que no sufrimos las cosas que estamos sufriendo. Pero no nos arrepentemos. Y la Biblia dice que si nos arrepentamos y volvamos al Señor, Él nos dará tiempos de descanso. Él nos calmar las aguas. Él nos va a calmar las aguas. Él nos va a dar el ánimo. Versículo 21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado esos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, es decir, de Abraham. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierte de sus maldades. ¿Sabes? Nosotros vemos eso y Dios quiere que nos convertemos de nuestra maldad. Él quiere mandarnos tiempos de alegría, de alivio, de ánimo. Y en capítulo 4, versículo 1, mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección
y se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan. Como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de esos llegaba a unos 5,000. Sabes, el mensaje de Jesús nunca ha sido un mensaje popular. Mucha gente se disgusta cuando hablamos la verdad. Mucha gente se disgusta cuando son retados de la verdad de su vida. Muchas veces no nos gusta vernos enfrente del espejo. Personalmente, esos últimos 3 o 4 semanas han sido de aprender. Personalmente, no me gusta ver en video. Me gusta estar atrás de la cámara. Me gusta estar al otro lado. Tampoco me gusta cómo oye mi voz. Siempre le digo a los de sonido, si no me pueden hacer sonar como un hombre, por lo menos como mujer adulta. Pero he tenido que enfrentar eso. No me gusta. Y eso es lo que pasa con la Biblia. La Biblia es como un espejo. Nos hace ver nuestra vida. Nos hace tomar en cuenta las cosas que hay que cambiar. Y nos hace pensar que Dios tiene un plan distinto para nosotros. Esa es la esperanza de la resurrección. Porque donde tú y yo vamos naturalmente, va hacia la muerte. Pero donde Dios nos quiere llevar es hacia la vida, es hacia cambio, es hacia tiempos refrescantes, es de tiempos de alivio, es de tiempos de gozo, es de tiempos de ánimo. Pero para poder llegar ahí necesitamos enfrentar el mensaje central del Evangelio. Nuestros pecados son responsables de la muerte de Jesús. Pero Dios no lo dejó en la tumba. Igual que no nos quiere dejar en la tumba de nuestros pecados. Aunque quizás cuando los ángeles llegaran a quitar la roca de la tumba, si fuéramos nosotros, algunos, Dios está tratando de remover la piedra y estamos nosotros peleando con el ángel. No me abres la puerta, no le cambies. Tenemos que pensar, ¿qué debemos hacer? Romanos capítulo 6, aquí vamos a terminar. Empezando en el versículo 1. ¿Qué concluiremos? Es el final del sermón. ¿Qué es la conclusión de todo eso? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Muchas personas piensan, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo, voy a echar todos mis pecados ahora para que Dios tenga más cosas que perdonarme y así le hago que Dios parezca más generoso. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su vida, en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también nosotros también ustedes considérense muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar? Porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. ¿Sabes? La Biblia dice que todos los que hemos sido bautizados después de arrepentirnos de nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, hemos sido resucitados juntos con Cristo. Y Dios tiene un plan para nosotros, para que ya no vivimos como esclavos de la naturaleza humana. Ya no vivimos sujetos a los deseos del pecado, sino que nosotros seamos esclavos a la justicia. Que nuestra obediencia a Dios sea una luz para los demás. ¿Sabes? Hay un gran mensaje en el día de resurrección. Y el mensaje está aquí en Romanos 6. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque el que ha muerto está librado del pecado. Y en el bautismo tú y yo nos morimos al pecado. Nos morimos junto con Cristo. Y aunque no es agradable ver a nosotros mismos en el espejo, aunque no es agradable enfrentar nuestras debilidades, las áreas donde no son tan santas, da gozo porque sabemos que Jesús murió para quitar el poder de esas cosas, para mantenernos lejos de Él. Ahora tenemos la oportunidad de ser abiertos, así como David nos enseña. Ser abiertos con nuestra vida. Pedir ayuda los unos a los otros. Aún en tiempos como ahora donde no podemos comunicarnos cara a cara. Necesitamos estar en el teléfono unos a otros. Necesitamos estar en el Zoom unos a otros. Necesitamos buscar la manera de mantener los corazones conectados. Dios tiene un plan para nosotros. Yo estoy convencido que después de toda esa situación vamos a salir más fuertes. Porque el tiempo que Dios nos ha dado de más lo vamos a utilizar para buscarlo a Él.